Ministro, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda? Todo bien. Bueno, mañana una reunión muy importante entre el ministro Massey, la mesa de municipios y provincias. Hay una denuncia de Mestre, de la gente del PRO. ¿Qué sale de todo esto? No, yo creo que va a salir, como toda crisis, puede ser una oportunidad para dar un avance en el reordenamiento del Estado, en este caso del Estado municipal y provincial y la interrelación entre ellos. Creo que más allá de todas las dificultades que son objetivas y que un poco motorizan esta iniciativa, le vamos a plantear una propuesta de ordenamiento, profundizar algunas cosas, como por ejemplo darle garantía, sostenibilidad y mejorar el financiamiento de los municipios. Por ejemplo, seguir profundizando en líneas de trabajo de modernización del Estado, por ejemplo, en la política tributaria, en la administración tributaria, en el registro civil digital con el cual estamos trabajando con varios intendentes, en bajar costos, por ejemplo, eliminar ingresos brutos en la obra pública municipal. Y un tema que teníamos pendiente ya del Consejo Fiscal Nacional, que es establecer un régimen de responsabilidad fiscal municipal. Así como hay uno en el cual está adherido Córdoba a nivel nacional, bueno, estructurar un mecanismo parecido en Córdoba, que va a ser toda una novedad, porque Córdoba está bastante atrasada en ese tema, el prever, digamos, algún esquema de transparencia y ordenamiento de las cuentas públicas. De manera que parece que hace algo bastante lógico a la luz de la coyuntura, de la crisis que estamos transitando, pero también que sienta bases para cosas de largo plazo, ¿no? De pensar en un Estado que funcione mejor, ¿no? Hay un dato significativo en esto. Cualquier tipo de acuerdo implica renunciar a cualquier tipo de acción judicial que se tenga contra la provincia. Y Mestre, tanto como Tamis, tienen una denuncia presentada. Sí, a ver, eso es casi de sentido común. Si vamos a ponernos de acuerdo en un esquema de trabajo conjunto, no podemos a la media hora ir a tribunales a continuar los juicios. Entonces, de la misma manera que ocurrió a nivel nacional, donde bueno, pusimos sobre la mesa un montón de problemas, nos pusimos de acuerdo y uno de los acuerdos es levantamos todos los juicios y nos comprometimos a no hacer juicio a futuro. Exactamente la misma fórmula en la que le estamos proponiendo establecer acá, a sabiendas, bueno, de que es algo que yo creo que les conviene a todos y la verdad que hacer juicio, y bueno, es un desgaste institucional severo, tiempo, esfuerzo, recursos. ¿Fricciones políticas también? Yo creo que sí, por eso me parece bueno plantearlo, digamos, como uno de los aspectos a tener en cuenta. ¿Está definido el ajuste a nivel nacional? No, lo que tuvimos como primera reunión la semana pasada fue no mucho más de lo que ha salido en los medios, ¿no? De una meta, que bueno, la meta que planteó el Gobierno Nacional con el acuerdo con el Fondo, y una agenda muy amplia de temas a explorar a los fines de cumplir con esa meta, pero no mucho más que eso, y además, bueno, son, como ustedes saben, reuniones que van por grupo de provincias. De hecho, creo que hoy estoy hablando con mi colega de Santa Fe, él iba a ir hoy, de manera que esto está casi en el inicio, ¿no es cierto? Tenemos claro, digamos, cuál es el problema, necesidad de que el Estado Nacional haga una reducción fuerte del gasto público, pero bueno, se están barajando alternativas de cómo podría ser. El gobierno provincial ha mostrado previsiones en muchos aspectos ahora, pero ¿por dónde pueden llegar a pasar los recortes? Es decir, más allá de que ya hay algún esquema, obra pública, el fondo docente, de algunas cositas que son particulares. Yo creo y nuevamente pensando, ¿no?, en la crisis como una oportunidad para resolver temas estructurales, me parece que lo más interesante de lo que hablamos esta semana pasada es la alternativa de que el Estado Nacional se retire o deje de ejecutar una serie de programas que implican cogestionar servicios con las provincias. Sí, la nación, fruto, ¿no?, de haberse acumulado y apropiado de fondos provinciales, en la práctica ha ido generando estructuras a nivel nacional que su única función es inmiscuirse en cosas que es responsabilidad de las provincias y los municipios: educación, salud, pequeñas obras en las ciudades, sí. Bueno, montones de cosas, todo lo que nos podemos imaginar, algo la nación hace y tiene una estructura y planifica centralizadamente, hace clientelismo, porque generalmente
la tentación es enorme, ¿no? Yo sentado en Buenos Aires diciendo, bueno, a vos te doy, a este no, etc. Yo creo que esta crisis puede ser una oportunidad para desmontar eso, de que realmente se respete el federalismo, de que si se trata de salud, educación, de obras de infraestructura pequeñas y demás, sean las provincias, los municipios los que se responsabilicen, los que lo financien, los que lo administren, y que no tiene sentido, digamos, que la nación gaste plata ahí. Yo creo que ahí hay un margen interesante en el cual la nación puede ahorrar sin afectar los servicios, porque sabemos cuando la nación se mete en esas cosas, las ineficiencias, las oportunidades de corrupción, las malas decisiones son enormes, con lo cual si se descentralizan esos recursos, con mucho menos seguro que una provincia, un municipio va a poder dar mejores servicios que lo que hoy está dando la nación. Ahora, ministro, ¿usted cree que hay decisión política por parte del gobierno de renunciar precisamente a esos complementos subsidiarios que por ejemplo es AISA, Edenor, Edesur, que afectan concretamente no solamente a las finanzas, sino también a la posibilidad electoral futura del mismo gobierno? No me cabe menor duda. Tengo un hombre político, sí. O sea que sabe que... no me cabe menor duda que es así. Ahora, tampoco la situación le da mucho margen. Yo creo que hay, por primera vez, observo en el gobierno nacional, por lo menos en parte de los funcionarios con los cuales yo interactúo, conciencia de la gravedad de la situación y de que no pueden seguir como siguieron los últimos 2 años y de que tiene que haber un cambio. Algo de eso ya se insinúa en las cuentas públicas nacionales de los últimos meses, donde hay realmente una reducción del gasto, de manera que tal vez peque de ingenuo, por ahí estoy exagerando, pero yo me parece que las propias circunstancias nos van a forzar a este paso de decir, bueno, la nación se deja de meter, digamos, en servicios que corresponden a las ciudades o a las provincias y se dedica a lo suyo, que es lo que le dice la Constitución. Ahí me parece que hay una oportunidad de ahorro, que es lo que necesitan ellos, muy importante, que necesitan ellos urgente, pero además, insisto, es una oportunidad de un ordenamiento más estructural, que lo vamos a agradecer tal vez dentro de 10, 20 años, el haber dado este paso en ser más coherente con la organización federal. Este proyecto que nació del gobernador Juan Schiaretti es apoyado por el resto de los gobernadores. ¿Hay unidad de criterio en que el gobierno se desprenda de esta serie de subsidios que otorga tanto a Capital Federal, a la Ciudad Autónoma como a Provincia de Buenos Aires? Y lo que hace al Capital Federal de Buenos Aires, obviamente que sí, salvo naturalmente la ciudad, que no tuvo un discurso tan de rechazo a la Ciudad de Buenos Aires, un poco más de rechazo a la Provincia de Buenos Aires. Pero yo voy más allá de eso. Yo incluso voy a gastos que hace la nación en el resto, en el interior del país. Obviamente lo primero es esto, ¿no? Sí, no. Ese es el nudo gordiano. Casi como para empezar a conversar. Pero incluso gastos que hace la nación en Córdoba, en Santa Fe, en La Rioja, donde sea, yo creo que ahí hay para ganar si lo deja de hacer la nación y le da espacio a las provincias. Eso es un poco más difícil porque es algo más nuevo, pero yo creo que se puede discutir y que el clima difícil en el que estamos tal vez nos ayude a tomar estas decisiones. Ministro, usted dijo en su momento que está asegurado los fondos de la caja de jubilaciones. ¿Qué pasa si se demoran? Bueno, no es una novedad. Sí, lo que está pasando este año ya estamos demorados. ¿Cuánto le está debiendo? Y mirá, nos están mandando 20, 30% el déficit, así que tenemos una deuda ya importante. 3.000 y pico de millones. Fácil, sí. Fácil. Sí, 3.000 millones. ¿Y en materia de obra pública lo que le están debiendo? ¿Otros 3.000 y pico? O más, sí, tal vez un poquito más, sí. Pero bueno, era un poco, ya estamos curados de espanto, ¿no? Ya las cosas lo sabemos que con el gobierno nacional las cosas se atrasan, por eso, bueno, hemos redoblado el esfuerzo en la austeridad, bueno, en tener un ahorro grande que nos permite ir supliendo esta demora del gobierno nacional, que la entendemos como una demora, no como que no se va a reconocer. De hecho, en ninguna reunión se puso en duda de que esta responsabilidad de cubrir el déficit que tendría la nación si la caja se hubiese transferido no se va a suspender. Eso no fue ni planteado ni como una hipótesis. De manera que, bueno, es un tema más financiero, obviamente que complicado, porque sabemos lo difícil que es la situación, pero estaba más o menos dentro de lo previsto. ¿Cómo encaja, digamos, esta deuda en el marco de las finanzas provinciales, esta deuda de la nación en las finanzas provinciales? ¿Cómo lo soporta?
Y básicamente con ahorro, profundizando el ahorro. Córdoba tiene un ahorro, es decir, uno compara los ingresos con los gastos operativos, un ahorro importante. Y bueno, afortunadamente antes de la crisis habíamos conseguido algunos financiamientos. Hay otros financiamientos más institucionales, como por ejemplo el que estuvo el gobernador ahora en Francia. Que ayudan también. Y con eso, bueno, vamos enfrentando la situación. No es la ideal, obviamente sería mejor tener un acceso más fluido a los mercados financieros, pero aún así en la dificultad, cualquier cordobés lo puede ver, el plan de obra se mantiene, obviamente el funcionamiento del Estado se mantiene, de manera que en eso podemos estar tranquilos. Digo, tampoco es subestimar la crisis, tampoco es creerse que Córdoba es una isla, la situación es difícil y ojalá el gobierno nacional rápido la corrija, porque naturalmente una situación como esta, con estas tasas de interés, con esta incertidumbre... Es imposible que la producción no avance. Claro, y ahí sí se nos va a afectar la recaudación y ahí es muy difícil tener este ahorro. Digamos, este esquema, esta deuda, que naturalmente usted dice afecta a los fondos propios de la provincia, porque los tiene que disponer la provincia, concretamente. Digamos, es parte también, esta deuda que se va tomando, ¿se utiliza para eso? Obviamente, claro. Es decir, sí, seguramente los recursos que ha tomado el gobierno en Francia pueden ser utilizados para eso, para tratar de alguna manera de tapar el hueco. Por supuesto, es decir, nosotros, varias de las obras, teníamos convenio con la Nación de cofinanciamiento que en la práctica no se han desembolsado, y eso lo hemos tenido que sustituir con otros recursos. Mucho de eso es crédito que ha tomado la provincia, pero entendemos que es mejor eso, es mejor hacer la obra, aún asumiendo el costo financiero que eso significa, a demorar la obra. ¿Hay mucho atraso con el pago de proveedores a obra pública? No. Porque hubo una queja de Odebrecht que no pagaba a los proveedores. No, digamos, el gobierno dijo, yo no puedo opinar de por qué se puede algún proveedor decir me deben, pero no es por un tema financiero. Generalmente uno empieza a investigar y bueno, es un tema de que en alguna repartición, no siempre culpa al proveedor, puede ser también culpa de alguna repartición, pero lo que sí puedo asegurar es que no es un tema de que no haya plata. Plata hay. Puede haber un tema administrativo, culpa del proveedor o culpa del Estado, cada caso habrá que verlo, pero no un problema financiero. Ministro, ¿cuánto cree que le va a tocar a la provincia en materia de ajuste el recorte de gastos? Yo aspiro a que si lo encaramos... ¿Tiene una idea? Sí. Usted no es un improvisado, tipo que prevé los acontecimientos antes de que sucedan, o sea que me imagino que tiene ya una idea concreta planificada de lo que puede por eso digo, yo tengo la esperanza de que si la estrategia va por el lado de si podemos tocar algunos gastos que hoy hace la Nación, que los administra muy mal y se los va a pasar a la provincia, donde tenemos una oportunidad de administrarlo mejor y por lo tanto se puede ahorrar. Por ejemplo, deme algún dato. Por ejemplo, en salud, en educación, hay compras centralizadas de medicamentos, de equipamiento, de obras, de libros, de material didáctico, mucha burocracia asociada a eso, en el cual con una mejor programas sociales que están superpuestos, que con una mejor gestión uno puede ahorrar sin afectar la calidad del servicio. Si manteniendo la misma calidad de la educación, de la salud, los programas sociales, va a gastar menos la Nación porque se va a poder administrar mejor. Yo creo que por ahí hay una beta, no me atrevería a decir de cuánta plata el ahorro, pero es algo que más yo se lo he planteado al Gobierno Nacional como una beta muy necesaria porque más allá, insisto, del momento puntual hoy, que básicamente lo que se necesita es ahorrar, además va a contribuir a una mayor eficiencia. Y luego habrá que ver, yo creo que hay que ver otros rubros, por ejemplo, subsidio al transporte, también yo creo que hay mucho desperdicio de recursos porque están mal administrados. Yo tengo la expectativa de que por allí buena parte del ahorro es ese. Y la otra, bueno, puede ser el tema de obra pública, que bueno, es el otro riesgo. Tal vez podamos sustituirlo con la Nación tiene muy poco margen de endeudamiento, pero las provincias en general sí tienen margen y hay, digamos, la alternativa de que el BID, Banco Mundial, la CAF aporten financiamiento y por allí deja la Nación de hacer esos gastos de capital y las provincias lo pueden seguir haciendo con deuda y podemos salir de esta situación sin afectar la obra pública. ¿Qué destino le dieron, por ejemplo, a los intereses que digamos,
han cobrado de las LEVAC? ¿En el caso de la provincia? En el caso de la provincia. No, bueno, eso se reinvierte y forma parte, digamos, de los ingresos de la provincia. Pero ¿van concretamente a rentas generales o están destinados particularmente a obra pública o a algún otro En general sector? es obra pública, porque hay parte de esos recursos que es ahorro de la propia provincia, que bueno, para no tenerlos ociosos generan ingresos de la provincia, pero hay otros que son créditos que hemos tomado y que transitoriamente los hemos colocado en inversiones, y obviamente eso engrosa el crédito inicial más los intereses para la obra pública. Usted tocó un tema recién con respecto al tema social. Usted sabe que ajuste significa siempre precarización. Es decir, ya se ha hablado, inclusive la oposición ha hablado de los recortes con respecto al PAICOR. Digamos, el ajuste implica, digamos, la reasignación presupuestaria en materia de gasto social o de apoyo social, de subsidios sociales. No, como te digo, yo creo que es un desafío administrar mejor. Yo creo que con estos programas administrados de Buenos Aires de manera tan centralizada, con mucha discrecionalidad, administrados de manera más descentralizada, pueden permitir mantener o incluso mejorar los servicios con menos recursos. Yo creo que esa es la gran apuesta y el gran desafío, que ojalá lo podamos estar a la altura de las circunstancias. Pero naturalmente lo último que yo haría en una circunstancia como esta, que ya de por sí es difícil, porque bueno, sabemos todos que está cayendo la actividad económica, el empleo y demás, a eso agregarle, digamos, que el Estado se retire como factor de contención. Todo lo contrario, creo que hay que potenciarlo, pero no perdamos de vista de que hay posibilidades de que administrando mejor podamos dar mejores servicios con menos recursos. Ministro, le propongo un corte y seguimos conversando. Con todo gusto. Ya volvemos. Licenciado, a ver, prácticamente el recorte que se le va a hacer a la provincia de Buenos Aires es casi 60.000 millones de pesos, que es lo que logró en el consenso fiscal. Hay una puja electoral 2019. No se le puede restar esos recursos a una provincia que evidentemente el gobierno necesita ganar. ¿No cree usted que el dinero va a aparecer por otra vía? ¿Van a acordar con las provincias y después el dinero va por otra vía antinatural, digamos, o sobrenatural? El riesgo ¿No tienen existe? miedo ustedes Sí, de que ustedes hagan el esfuerzo y que después por otra vía vaya el dinero? El riesgo existe y el temor existe. De hecho, lo he hablado con algunos colegas de que, bueno, nosotros con mucha transparencia y preocupación le hemos planteado la gobernabilidad al gobierno y que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo compartido, y existe ese riesgo. Obviamente lo vamos a mirar con todos los ojos que tengamos y creo que sería un grave error por parte del gobierno porque sería nuevamente defraudar. Yo creo que ellos tienen ese gran desafío y bueno, lo que tienen que hacer, digamos, a nivel de provincia de Buenos Aires, sobre todo Ciudad de Buenos Aires, bueno, es doblegar el esfuerzo de gestión. Es decir, entender, digamos, de que no es lógico de que los servicios allá cuesten la mitad o un tercio de lo que cuesta en el interior. Obviamente que sea antipático políticamente, poco atractivo políticamente, pero bueno, en algún momento hay que hacerlo y la situación de crisis lo amerita, porque bueno, sería peor aún el que bueno, entremos en una crisis ya más profunda de la que hoy tenemos. Hoy hubo una advertencia de Iguacel con respecto a Peque Córdoba para que ajuste la tasa única, ajuste, digamos, la electricidad al nivel de inflación. Sí, no tengo muy claro, bueno, cuál fue el planteo, pero bueno, todo el mundo sabe, estamos en un proceso muy profundo de reestructuración de EPEC, que es un problema serio para la finanza. Diría que hoy se ha convertido lo que era la caja hace algunos años. Así es. Por los órdenes de magnitud, ¿no?, del desfasaje, y naturalmente que no es lógico que el presupuesto provincial se haga cargo de... Por lo que entiendo y usted dice, no hay vuelta atrás con EPEC. No, por supuesto que no. Yo creo que sería un gran retroceso para la provincia pensar de que ahora que tenemos ordenada, digamos, la caja, nos hagamos cargo de otra caja, digamos, entre comillas. Claro. De manera que no, de que está la decisión de encauzar la situación y de que rápidamente se normalice la empresa. Bueno,
Justamente hemos estado trabajando con funcionarios nacionales porque ESPEC había nuevamente acumulado deuda con Camesa. Estamos buscando una forma de refinanciarla, pero tiene que ser sustentable la empresa y autosuficiente. No es lógico que todos los cordobeses tengan que hacer un esfuerzo para sostenerla. Ministro, se ha tomado deuda en dólares que estaba en 20 pesos, 18, 19, hoy está en 28, 29, y hay, digamos, desde la oposición, digamos, análisis que hablan concretamente de una actualización de la deuda de la provincia en 100.000 millones de pesos, como ha dicho el legislador Javier Besellares. ¿Es así? ¿Está en ese Puede marco? haber, puedo hacer los números que quieran. Yo digo, es una deuda en promedio más de 6 años, 7 años. Es decir, si Besellares me puede decir cuánto va a estar el dólar dentro de 7 años, lo voy a admirar, digamos. No tiene sustento económico, porque el tema es, con esa deuda se hizo esta obra. Si usted considera que esta obra no era necesaria y por lo tanto no valía la pena contraer la deuda, ok, dígame qué obra no hay que hacer. Ahora, si la decisión es, bueno, esta obra es necesaria, es importante para la producción, para la calidad de vida de los cordobeses, no se puede hacer toda esta obra solo con ahorros, sería un esfuerzo muy grande, con lo cual hay un complemento de deuda y el único fuente de financiamiento de deuda a largo plazo y a una tasa razonable era en dólares. Hacer análisis de corto plazo, es decir, bueno, el mes que viene, cuando la deuda va a vencer dentro de 7 años, no tiene lógica. Yo sí estoy preocupado realmente por algo que sí vence todos los meses, por ejemplo, la cláusula gatilla de los sueldos, porque eso, la inflación se escapa y al mes siguiente hay que poner una gran cantidad de plata porque, bueno, el grueso del componente del gasto provincial está atado, ya sea porque es salario, jubilación, atado a lo que sea la cláusula gatillo de los sueldos. De manera que el análisis me parece incorrecto y en el sentido de la deuda a mí no me parece un nivel preocupante y es algo que por el perfil de vencimiento que tiene no está, digamos, influenciada por las vaivenes del dólar de un mes para otro. El gobierno ha dicho que va a arreglar con cada provincia en forma, digamos, individual. ¿Qué le queda por hablar con Duhovne a usted? No, a ver, ellos han planteado un arreglo conjunto, yo diría por rubro de gasto. Por ejemplo, si vamos a subsidio del transporte, bueno, vamos a revisar el subsidio del transporte y que va a ser de aplicación general para toda la provincia. Por eso, lo único que han hecho, que me parece un tema práctico lógico, es decir, que es muy difícil hablar en una mesa 20 y pico de personas y convocan a todas las provincias, las han agrupado. Pero yo entiendo que no va a ser un arreglo individual, sino un arreglo global. ¿Cómo cree que va a impactar la inflación, el ajuste, todo en el presupuesto 2019? Es un gran desafío. Es muy difícil hablar ahora del presupuesto 2019. Es ¿no? casi, sí. Por ahí, bueno, la realidad nos hace difícil cumplir con los cronogramas, ¿no? La verdad, en un país normal ya deberíamos estar trabajando en eso. En las actuales condiciones es muy difícil. En el caso de Córdoba, bueno, tenemos la ventaja de que tenemos, digamos, un pasado, digamos, de cierto orden con el cual nos facilita un poco el ordenamiento, pero yo diría que va a ser más cerca de fin de año, lamentablemente, porque sería bueno un debate más amplio, un estudio más profundo, un análisis más profundo, pero con la situación actual, con la incertidumbre que genera el contexto, más las políticas nacionales, yo diría que es casi perder el tiempo pensar hoy en el presupuesto de Córdoba. Sí. Por último, ¿cómo va a encarar su carrera política? ¿Está definida? No. ¿Por qué? Algún rumor ha habido y alguna expresión en las redes sociales también se han manifestado, ¿no? Mirá, yo creo que buena parte del problema que tenemos hoy es fruto de gente que se adelantó y empezó a pensar en el año que viene y no en el año que transcurre y los desafíos que tenemos hoy. Y bueno, esa distracción creo que estamos pagando las consecuencias en esta crisis. Yo creo que sobre todo el gobierno nacional ganó las elecciones y pensó que el salto siguiente era el 2019 y no se dio cuenta que teníamos un problema serio este año. Yo creo, no quiero repetir ese error, me parece que hoy tenemos que tener toda nuestra energía centrada en el hoy, en la actual situación, en resolver los problemas y dejar para el año que viene los desafíos del año que viene. Ministro, muchas gracias. Gracias a vos, como siempre un gusto. Ya volvemos.